Perspectivas. Le estoy agradeciendo muy mucho a Marcelo Di Carlo, mi amigo, colega periodista y interesante persona para observar en su desarrollo, porque es tan joven todavía. No tanto, ¿eh? Bueno, no tanto. Esto es relativo, digamos. Sí. Desde mi altura en el tiempo, te puedo decir así, ¿no es cierto? Y Marcelo tiene vocación por la historia, y Areco necesita gente que... La historia, todos sabemos, son hechos, documentos e interpretaciones, por resumirlo de alguna manera. Exactamente. Exactamente. Entonces, las interpretaciones son clave. Los hechos están, los documentos se pueden, como vos muy bien sabés, encontrar e ignorar, y resaltar o subordinar, ahí donde la ideología se introduce. Muchas gracias, Marcelo, por venir. ¿Cómo le va, Armando? Y tiene razón usted, porque uno selecciona. No quiere decir que con mala fe o con mala intención, uno siempre selecciona qué cosas resaltar, a cuál darles una mayor prioridad que a otras. En muchas ocasiones por una cuestión de espacio también, por una cuestión de tiempo. Le sucede aquí cuando hace el programa. Hay que ajustarse. Y le acontecía mucho más cuando estaba en el diario. Uno le dice diario en realidad, sí, al periódico, o al semanario ha quedado esa usanza. Nunca tuvimos un diario en Areco. Claro, hubo un tiempito por ahí, usted muy se acuerda, Urconia del Pago. Sí, Martín con su... Pobre Martín. Digo pobre porque en este momento no puede seguir con su vocación más política que, diría yo, más política, pero no debo hacer opiniones sobre una persona que hizo su aporte, y sí, uno de los aportes que deja es la propuesta del bypass en la Ruta 8. Exactamente, mire usted, tendría que llamarse Martín Punte ¿Cómo no? Ese tramo, ¿no es cierto? No? Bueno, Martín tuvo con Ucronia del Pago en 1971, un mes y medio o dos, un diario. Reventó, trasnochando. Pobre Martín. Sí, reventó. Y fue un año que hubo una gran tormenta, ¿usted se acuerda? Y que él siempre cuenta que iban a imprimir, no sé si arrecifes, y que lo agarró la tormenta en un Citroën, en la ruta, una de esas cosas. Esa historia hemos casi pasado titánica. Todo, porque yo también impreso afuera. Claro que yo imprimí en Mercedes. Claro que sí, claro. Y mucho tiempo pregón en Buenos Aires, Armando. Y pregón en Buenos Aires, durísimo. Me han ayudado mucho familiares jóvenes míos. Como por ejemplo, que todavía me sigue dando apoyo en este programa. Como Juan Pedro. Como Juan Pedro. ¿Usted diagramaba todo en pregón? Sí, yo lo hacía con un programa que se llama PageMaker, hacedor de páginas, PageMaker, ¿no? Sí. Y bueno, y todo eso lo hacía yo. Pero la Gaceta, que vos conocés muy bien, y que yo le di la colección a Martín Punte, y parece que la colección no está. Ahí en la biblioteca. Pero habían unos que tenían ellos porque era suscriptora de la Gaceta. Seguramente, en la biblioteca Belgrano. Pero la colección que yo le di íntegra a Martín desde su inicio en el año 37. Dios sabrá, con todo respeto, y que estamos en Semana Santa, claro, ¿no? Sí. No, yo le voy a preguntar un día si lo encuentro a Martín. Yo que se ha mudado varias veces de casa, y las mudanzas siempre se pierden esas cosas. Claro. Armando, bueno, usted me había invitado. Pero antes que empecemos con el tema, te voy a quitar unos minutos más de lo previsto. Bueno, voy a mostrar esta novedad que me trae Marcelo Di Carlo. Qué lindo título. Miren ustedes, Beto Sorchili, un político. Intendente de San Antonio de Areco. Sí, intendente de San Antonio de Areco y hombre con vocación por la acción social. Exactamente. Lo que lo llevó a la intendencia. Exactamente. El padre, para aquellos que son más jóvenes, sí, de Fabio Sorchili, que hasta hace muy poco fue... Y no la dejé afuera a la hermana. Viviana, que ahora es funcionaria, Viviana Sorchili. Leo, que es concejal en ejercicio. Sí. Y un cuarto hijo que es Florencia, que es la más chica. Sí.
que no se ha dedicado nunca a la actividad pública, es docente, nada más. Eso sí, es un libro chiquito, que no solamente habla sobre Beto Sorchili, sino que habla sobre el tiempo de esa época. Arranca en 1993, a partir de la muerte de Teodoro Domínguez, que más o menos por esos días fue cuando Beto Sorchili oficializó sus intenciones de ser candidato a intendente por el peronismo, y concluye en 1999 con el triunfo de José Cámez. No es porque uno menosprecie eso, que el libro termina ahí, sino porque hay que darle un corte, y lo de José Cámez sería otro capítulo, otro trabajo. Bueno, posterior. eso, una apertura en una senda. Entonces ahí en este trabajo, que son 120 páginas aproximadamente, hablamos de Norberto Campodónico, de lo que yo traté de definir como una especie de postdominguismo dentro del radicalismo. Hablamos ahí de entre el 83 y el 95, de 12 años del peronismo como oposición en la vuelta de la democracia. Está sintetizada la historia de todas las elecciones internas y todos los presidentes que tuvo el Partido Justicialista, de los concejales que tuvo el Partido Justicialista. Hay un apartado que a mí me pareció muy interesante, que es una radiografía en 1995 de lo que era la economía de San Antonio de Areco, las industrias, que muchas estaban cerrando las puertas en aquel momento. La recordada ahora cooperativa, ¿no? Pencontros. La Pencontros. Después, por supuesto, el gobierno de Beto Sorchili tuvo una campaña electoral que fue extraordinaria, si usted se acuerda, la primera de Beto en 1995, fue una gran campaña, digo, más allá del triunfo, digamos, fue toda una construcción política en donde unió a grandes sectores del peronismo. Es un dato no menor que después de 12 años de democracia el peronismo ganara las elecciones, pero a la par de la gestión de gobierno de Beto Sorchili también vamos contando en ese libro qué pasaba con el radicalismo, cómo se iba reorganizando. Bueno, después está todo el proceso de los que en aquel momento llamábamos el juicio político a Beto Sorchili, su destitución, pero hay un hecho trágico que es la muerte de Beto, una enfermedad terminal, el triunfo casi inesperado de Fabio Sorchili, su hijo, en elecciones que fueron extraordinarias, porque las elecciones del 97 no eran para elegir intendente, eran para elegir concejales. Pero debido a la muerte de Beto, sin haber cumplido el 50% del mandato, se tuvo que elegir intendente otra vez. Claro. Y ganó Fabio, en una alianza con el peronismo más clásico, pero a su vez con el tradicionalismo a través de Manuel Guiraldes, y del campo a través de Federico Zerboni. ¿Se acuerda que Federico Zerboni fue concejal de Fabio Sorchili? Y después viene todo un rearmado del radicalismo, ya con el proyecto José Cámez. Y ahí le dedicamos una parte también al Foro de Seguridad. Usted trabajaba mucho en esa época, Armando, con la elección de Mario Ramírez. Le dedicamos un capítulo a la muerte del arquitecto Jorge Aldazoro, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Trágica muerte. Trágica muerte. Todo hecho con mucho respeto y con tu estilo. Y dedicado a la vida pública de ellos nada más. Ahí no va a encontrar nada que no sea la vida pública. Hay pequeñas biografías de Horacio Viganego, el recordadísimo de Rodolfo Martín, de Oscar Miserendino, que fueron protagonistas de la época, ¿no? ¿Y cómo? Hay de Fabio Sorchili también muchas cosas, hay listas completas de integrantes del gabinete. Bueno, y los concejales de la época, de los dos lados. Por supuesto. Bueno, Vicente Marinkovic, Ana María Fisiquia, usted se acuerda de todas. Bueno, Ana María está muy bien, digamos, vivita y coleando, como quien dice, ¿no? Bueno, y el motivo del libro fue porque el año pasado se cumplieron 20 años de la muerte de Beto. Él murió el 11 de agosto de 1997. El año pasado se cumplieron 20 años y se hizo una muestra. Me tocó la tarea de hacer una muestra con archivos periodísticos en Usina Vieja, desde el Archivo Histórico Municipal, y fue muy concurrida, y ahí, claro, es un hecho casi contemporáneo esto. Sí. Y bueno, con toda esa documentación que había armado, enseguidita yo
en ese tiempo tuve un problema familiar que fue la muerte de mi mamá y se me dio por salir poco a la calle. Y entonces aproveché ese tiempo que me quedaba en mi casa para convertir ese trabajo en libro. Recordémosle a la gente Sí, tu edad. yo tengo 48, Ahí nomás. 48 años. Y La edad de un poco cerquita de mi hijo. de su hijo un poquito más grande, Juan. Un año más. Un año más grande. Jugábamos al baby fútbol, él jugaba para Colegio Sí. Santa María. Allá jugaban en la canchita de Rivadavia. de Rivadavia. Y en un año hicieron un equipo con Eduardo Castro. ¿Se acuerda el natatorio que tenía Eduardo? Sí, también. Valmar se llamaba, bueno, ahí Sí. jugaba su hijo. Bueno, y bueno, son 6 o 7 años de historia del pueblo, contados como con el estilo de crónica periodística, para el cual yo utilicé mucho Pregón, su periódico, Armando, más allá de documentos de la municipalidad, de un montón de entrevistas. Yo ya trabajaba de periodista en aquella época, tengo algunos programas de televisión grabados, tengo buena memoria, además. La tenés. ¿Cómo? Pero ¿sabe para qué me sirvió mucho Pregón? Fundamentalmente para fijar las fechas y para poder ordenar la cronología, porque eso es lo que tienen los diarios, digamos, los que tienen los medios gráficos, fijar las fechas, corroborar nombres y poder organizar la cronología. Y más allá de los comentarios, de los editoriales que había en ese Yo tengo que momento. acá señalar la importancia que le das vos y que la tiene. Ujú. Que mencionás al paso del tiempo. Una línea del tiempo es la cronología. Exactamente, y de un sueño efímero, porque recordamos el sueño de Beto era, después uno puede hacer la apreciación política que mejor le parezca, ¿no es cierto? Si estuvo de acuerdo, si no estuvo de acuerdo, si estuvo bien o si estuvo mal, ¿no? Pero el sueño de Beto era llegar a la intendencia con un peronismo unido. Y en parte lo logró, porque llegó a la intendencia, unió a muchos sectores del peronismo, pero todo transcurrió entre finales de 1993 y agosto de 1997. De ahí lo efímero. Poquito. De ahí Efímero, lo- claro. Se de fue ahí- fugaz. De ahí lo efímero. Sí, también pensé en cronología de un sueño fugaz, Sí. pero me cerró un poco mejor la No, cronología no, de un sí, sueño sí. efímero, que son de alguna manera como sinónimos. Sí, porque son. porque se Son- pueden utilizar. Son muy cercanos. Y el trabajo de diseño del libro lo hizo una arequera también, que es Virginia La Serna. Virginia, la hermana de Luis, el juez, de Guillermo, el de la verdulería. No tengo el gusto de conocerla. Tal vez que sí, porque en el pueblo nos vemos todos los días, todos. Seguro es una chica de 40 años, creo yo, que si usted viera la foto original que después terminó en la tapa del libro, era una foto, La acomodó ella. la acomodó totalmente, de Beto con Cafiero. ¿Se acuerda el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y ella lo terminó llevando hasta dejar esa tapa. Y hay varias citas a Pregón, hay varias citas a su periódico en aquella época. Una de ellas en un reportaje que le hizo a Daniel Montserrat. ¿Se acuerda, Daniel, que fue el secretario de producción Sí. o director de producción? En donde usted le hizo una muy buena nota en donde Daniel planteaba cuál era el panorama de la industria y del comercio en San Antonio de Areco, y está citado así. Así que bueno, eso es, lo vamos a estar presentando la semana que viene. ¿Y va a estar accesible a, Sí, sí, a sí. quien quiera adquirirlo? Sí, no es una tirada chica, pero... ¿Dónde va a estar? ¿En las librerías de Areco? No, yo lo voy a vender yo de manera personal. Yo, acercarse yo al estoy autor. en imagen los sábados de la mañana, o yo tengo mi teléfono celular. Digamos, soy un La tirada... Sí, hice 100 ejemplares, que fue lo que pude hacer. por ahora, pues, y tengo el lujo No, de tener... uno se lo regalo para usted. Sí, he regalado poquitos, pero uno, porque sé que es un muy buen lector. Soy lector, me y gusta leer. que me va a hacer la crítica que corresponda. El precio, Además, si me- porque lo he vivido, eso. Claro. Todo esto lo he vivido. el precio, si me permite, es muy barato, digo yo. 200 pesos. Sí. Para usted que compra libros con frecuencia, Sí, 200 pesos es... no existe el precio, es muy Claro, poco. sí, llevó mucho trabajo, pero por el bueno. material que tiene los políticos de Areco, este libro lo deberían tener todos. ¿Y sabe qué me gustó? ¿Cómo quedó? Se parece a un libro. Digamos, si Es usted un lo mira, libro, se sí, parece a un libro. seguramente es un libro. Y se imprimió ¿Dónde fue impreso? En Vicente López, en una imprenta que se llama la Imprenta Digital. Es un matrimonio de gente joven.
Ahora con la facilidad de internet, mandé todo por internet y ellos me lo mandaron con un comisionista. Ahí imprimió, ¿sabe quién? Su libro, Andrés Nadur, el joven, que es dirigente político también, creo que está en Cambiemos. Andrés imprimió una novela en ese mismo lugar y yo vi su trabajo, vi la dirección, me gustó y me puse en contacto con la gente. ¿Y vos manejás lo digital como para mandarlo por tu cuenta? Sí, ¿no? sí, eso sí, pero no, yo uso la computadora como una máquina de escribir con archivo. Con archivo. Vale, está bien contado. Con nada más que eso. Qué Así bueno. que, bueno, eso es parte. Contame, tal como lo he presentado a Marcelo, no hace falta más que escucharlo ahora y en otras oportunidades, porque ha estado ya desde un tiempo a esta parte siendo convocado a hacer su aporte a distintos actos, mirando, el aporte es su mirada histórica de los acontecimientos. Y venimos en el mes de la memoria, y en la usina vieja, bueno, yo me sentí muy satisfecho, y podemos mirar ahí ahí está, hay una cantidad de material gráfico colgando a disposición de que quienes quieran acercarse a leer, y bueno, en su mayoría, si no todos, la mayoría son La Gaceta. La Gaceta, sí. Del tiempo en que yo la dirigía. Febrero de 1976. Sí. Eso. El último año de La Gaceta. El último año. El último año, porque el Rodrigazo la volteó. La volteó, exactamente. El Rodrigazo de María Estela. Sí, señor. La antesala también. La antesala de la salida y del golpe. Exactamente. Esa muestra que está ahí se inauguró el lunes 26 de febrero. Formó parte de una serie de actividades de la Comisión de la Memoria Municipal y forma parte también del Archivo Histórico Municipal. Esto está en Usina Vieja, entrando por calle Mateo. Por calle Mateo, sí. Es un muy lindo lugar, vio Armando, es un muy lindo lugar ese museo de la ciudad. Hay algunas imágenes que podemos mirar así rápidamente nomás, ¿no? Ahí salen algunos títulos de distintos temas de la época, ¿no? Sí, el corazón de la muestra fue un operativo armado que aconteció en San Antonio de Areco. Que se llamó así, Operativo Armado. Usted lo bautizó. Sí. El operativo armado, que fue el 24 de febrero de 1976. Y hay una crónica que yo recomendaría leer a aquellos que les gusta la historia, que le hizo usted, Armando, ocupó... La Noche Negra es. Sí, no, gran parte de la etapa, no, muy importante porque usted fue reconstruyendo los hechos. Una semana después salió el diario, sí. Creo que el diario tiene fecha, no sé si 6 de marzo, en donde están los hechos. Qué bueno que me estés contando, ojo, el diario, porque confieso que se me ha mezclado. Claro, ahí está, mire, operativo armado en San Antonio de Areco. La Gaceta, creo que la fecha es 6 de marzo del 76, los hechos ocurrieron el 24, y el valor que tiene, más allá de la claridad con que está hecha la crónica, es que hay reportajes breves a las mismas personas que fueron víctimas de ese hecho. De esa, sí, terrible. El concejal en ese momento por el Partido Justicialista, don Pablo Cholo Pelosi. Sí, el Cholo Pelosi. Alberto y Mabel Mamani. Todos amigos, claro, del pueblo. Sí. Claro, Abelardo San Pedro, Cacho San Pedro y Magdalena Juárez. Magdalena Juárez. Hugo Méndez, el popular Tosca, en aquella época. Y eso ocurrió aquí en San Antonio de Areco. Y también ese día, bueno, mire, ese fue el momento de la asunción de don Carlos Tapia. Don Carlos Tapia. Detrás de él, en una segunda fila, está Raúl Alonso. Que era quien entregaba el mandato, claro, en ese momento. Y está, mire, Justo Nicolorich, ¿lo recuerda? Está Ricardo Monserrat. Ricardo Monserrat. Y el de que está al lado de Justo Nicolorich, a ver si se acuerda, Francisco Concepción Farina. ¿Cómo no? Sí. ¿Se acuerda? Eso fue mayo de 1973. Y el del medio, con su estampa grandota, Don Carlos, don Juan Carlos Mauricio Tapia. Y lo que se buscó rescatar también en esa muestra, bueno, mire, eso es una imagen increíble. Eso es el 20 de mayo de 1976. Es el señor de bigotes, para que se identifique, sí. Es Enrique Oscar Mondaray.
Sisic. Casa Sisic. Todavía vive, Enrique, vive en la calle Alvear. Sí. Es de 1924. El del otro lado es don Carlos Tapia y el del medio es el teniente coronel Saint Amat, que estaba en la zona operativa número 132 con asiento en Pergamino y que fue el que vino a poner en funciones al intendente. Fíjese usted la diferencia, más allá de lo que uno pueda pensar después de los intendentes radicales o peronistas o vecinalistas que gobernaron nuestro pueblo, la diferencia, ¿no? Ahí lo viene a poner en funciones un militar. Y a los otros intendentes los puso en funciones el Consejo Deliberante, fueron elegidos por el pueblo. Yo les contaba, porque hubo una charla también la semana pasada muy interesante en el Gimnasio Saigós, que fue el día 22 de marzo, para los alumnos de sexto año del secundario, de varios colegios del pueblo, y para todos los alumnos del secundario de Manuel Belgrano, y en un PowerPoint le mostrábamos esa foto de la Asunción de Mondaray y la foto de la Asunción de Domínguez, también de una etapa de pregón, del 10 de febrero del 83, del 10 de diciembre del 83, en donde estaba una foto del Salón Guerrico, lleno de gente con los concejales, y tomándole el juramento a Domínguez, y que a Domínguez lo habían votado el 47% de 10.800 votantes. Podría haber sido electo otro intendente, pero digamos, el valor era cómo a Mondaray tenía esa legitimidad que le daba las Fuerzas Armadas, que le daba el Ejército, y al intendente que asumió por la democracia, fue Domínguez o podría haber sido otro, la legitimidad se la daba el voto popular. ¿Y cómo? Sí, tenía mucho apoyo. Es decir, más allá de que hubiera sido otro intendente y no Domínguez, digamos, el tema que fueron 10.800 personas a votar. Sí, yo lo conocí de cerca porque Domínguez solía conversar mucho con Raúl Alonso. Claro, claro que sí. Y a don Teófilo yo lo conocía también, al padre. Sí. Así que el pueblo es chico, nos conoce. Y Tito tenía ideales, escribió un libro, sí. Un hombre nuevo, una nueva educación, sí. Con el que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Para nada de acuerdo, en muchísimas cosas, pero la historia uno también con el tiempo lo pone desde otro ángulo de todo esto, porque había pasado lo que había pasado en el 59 Fidel Castro, en el 60 y pico el Concilio Vaticano II. 62. Claro. 62. Estuve ahí poco, en Roma en ese tiempo, yo a los 3 años, estuve en el 65. Bueno, entonces uno que ha visto pedacitos de todo esto, y después ocurrieron tantas cosas. Claro. Después vino lo que se llamó Camelot, que Camelot le llamaban porque es una historia inglesa, el rey Arturo. Y con eso lo trataron de identificar a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Sí, y usted que conoce por Chile, digamos, Allende en Chile fue también un hecho muy trascendente. Bueno, y su famosa, que todavía se usa, su famoso giro más temprano que tarde. Claro, eso también fue que usted conoce seguramente muy bien toda esa historia. Y lo hablamos a Domínguez, en ese 24 de febrero del 76, para contarle a la gente, Armando, estaba muy atento, lo veo Juan Pedro, la esposa de Juan Pedro, su hija Lola, estuvo muy atenta esa noche. Yo voy a ver si le consigo un librito que se hizo muy rápido por ahí, había pocos ejemplares para traérselo después. Esto fue un operativo armado la noche del 24 de febrero del 76. Un grupo que podríamos definir comando, encapuchados, fuertemente armados, que se cree que era parte del ejército, que ya operaba en Tucumán, ¿se acuerda? Parte de la AAA, que era un grupo parapolicial, parte de la policía bonaerense. Bueno, llegaron aquí a la noche y allanaron varios domicilios y se llevaron secuestradas a varias personas. A esas personas, claro, a las que le hice Sí, sí, muy bien. Era el Cholo Pelosi, concejal del Partido Justicialista, Paulo Pelosi con U, Cacho San Pedro, Magdalena Juárez, Hugo Méndez, el Tosca, Alberto Mamani y su esposa Mabel Mamani. Los tuvieron cautivos
un largo rato, hasta la mañana del 25, se piensa que en un galpón del Aeroclub. Esa misma noche, lo que ellos hicieron, allanaban las viviendas, interrogaban sobre si tenían armas, sobre si pertenecían a la agrupación Montoneros, qué problemas tenían con el gobierno de Tapia. ¿Qué fecha exactamente? 24 de febrero del 76, exactamente un mes antes del golpe. Te cuento una pequeña. Sí, cómo no. Mi amigo y compatriota Pancho Caldera. Sí, señor, Francisco. Me guardó unos libros que yo tenía, porque andaban los militares revisando. Yo tenía bastante literatura marxista. Y bastaba cualquier cosa para que te hicieran cualquier cosa. Yo tenía mis chicos, qué sé yo. Y el comisario de ese momento, no me acuerdo quién. Casavedales se llamaba. Bueno, me prestó una pistola que si yo la disparo creo que me caigo sentado. Era grandota de esa, calibre grande, ¿no? Que si hubiera sido ahora, el comisario no sé qué problema le hace porque no puede estar prestando. Sí. Me dijo, ande con esto, me dijo. Por si acaso. Claro, porque a mí me habían mandado, no sé si sería verdad o esto, o era todo parte de un falso operativo para crear clima. Claro. Me mandaron una carta con una tremenda estrella que se suponía o la firmaba el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sería el ERP, no me estaría cargando para asustarme, qué sé yo. Pero daba susto. Entonces me ordenaba el ERP a mí publicar una lista de vecinos que serían, creo que, captados por el ERP. Y la lista eran todos vecinos acomodados del pueblo, gente con recursos económicos, las familias más adineradas del pueblo, por supuesto. No sé si lo comenté en el periódico que me habían tratado de asustar y que creo que sí. Sí. No sé si está. No puede sé si ser, está. Puede ser. Que le puse que de ninguna manera puede un periódico admitir hacer semejante cosa. Pero el susto me lo pasó. Y un recuerdo para don Juan Carlos Castex, que vivía enfrente, al lado del Tempestad, frente de la casa que yo alquilaba en ese momento. A pocos metros más allá tenía Martín Punte su casa. Claro. Era un barrio bastante particular. Y don Juan Carlos Castex tenía un fitito. Y era hombre del tiempo famoso, del tiempo de los conservadores y los radicales, que se pegaban tiros. Entonces me dijo, quédate tranquilo, me dijo, pibe. Yo voy a estar acá. Por lo menos me llevo uno puesto. Estas son anécdotas, ¿no es cierto? ¿Sabe, Armando, que ese 24 de febrero del 76 también fueron a la casa de Domínguez? Sí. Lo estaban buscando, usted lo escribió allí, estaba su esposa Ana María y estaba... Se refugió con Juan Carlos Tapia. Con Juan Carlos Tapia. Y bueno, mire cómo aparecen las cosas. Aparece alguien que esa noche lo llevó a Tito en un baúl de un auto hasta Rosario, para que se escondiera en Rosario. ¿Y por qué Tito no estaba en la casa? Yo conté esto en el gimnasio Saigós y vino una señorita, una señorita, y me dice, ¿sabés qué pasó? Dice, alguien buscó en la guía el teléfono de Smith, que era la esposa de Tito, pero equivocadamente llamaron a otro Smith. Y con una voz distorsionada le dijeron a Tito que se fuera, que lo estaban buscando. Entonces dice, mi mamá, dice la chica, fue a la casa de Domínguez, la que había recibido el llamado por teléfono, y le avisó. Y Tito se fue. Miren cómo se va atando la historia. Y algo fundamental es que ese mismo día, el 24 de febrero del 76, en Palermo, donde ellos vivían, allanaron el domicilio, y este nombre se lo va a acordar enseguida, de Luis Perac. ¿Cómo no? Y de Lucía Tomada. Hijo Luis Perac de Luis Antonio Perac y de doña Nenona Lescano Gorordo. Doña Nenona, hija y hermana de los que han sido los fundadores del peronismo, dos de los muchos fundadores del peronismo en San Antonio del país. Sí, y Luis Perac y Lucía estuvieron varios días cautivos, y fueron liberados con la orden a cumplir de irse del país, y el 18 de marzo de 1976 se exiliaron. Vino a la inauguración Lucía Tomada, la encontramos, vino.
y bueno, se reencontró con Magdalena Juárez, que no se veían desde el año 76, te imagínense. Lucía Tomada estuvo en México hasta el 88 y volvió a la Argentina, y Luis Perach jamás volvió, está todavía en Canadá, y está exiliado en Canadá, y pude tomar contacto porque me escribió anoticiada de todo esto, porque tiene amigas en San Antonio de Areco, con Licia Tomada, Licia Perach, la hija de Luis Perach y de Lucía Tomada. Me escribió un mail que bueno, que su padre vive cerca de donde ella vive en Canadá, pero que no tienen una relación muy fluida, y mire lo que me dice la hija, que tiene, hoy debe tener 44 años aproximadamente, tenía menos de 2 cuando ocurrió esto, que no se lleva bien con el padre porque ella, para el padre, es un muy mal recuerdo de una muy mala época. Claro. Fíjese lo que es la historia, ¿no? La historia, bueno, y las situaciones dividen a la gente también, como ocurre siempre, y ahora también. Bueno, Armando, te dejo picando una pregunta y hacemos un bloque cortito más. ¿Cómo no? La pregunta queda en el aire, sí. Y la contestás después. ¿Has tenido o tienes alguna pertenencia política? Esa es la pregunta. Perspectivas. Bueno, Marcelo, Armando, ¿cuál es tu situación de pertenencia, o por otro lado de simpatía, si querés, si no es pertenencia? no tengo una afiliación partidaria, nunca estuve... No tenía un compromiso, digamos. No, nunca estuve. Trabajé cuando era chico ¿se acuerda de Rubén Cañoni? ¿Cómo no? Cuando era muchacho trabajé con él, varios años. ¿Estaba hablando con el senador? Con diputado provincial era Rubén, provincial, trabajé bastante tiempo, hacía los mandados, digamos, y ya después en el último tiempo... Eran las dos espadas de Tito, Rubén Cañoni, pero tampoco las relaciones siempre fueron muy buenas, porque Tito por ahí se molestaba. Sí, trabajé con Rubén ahí, el único contacto. El otro que era tuve, Arese. Jorge Arese, sí, también relaciones turbulentas con Tito. Sí. Con Rubén trabajé ahí bastante tiempo, fue la única vez que estuve cerca de alguna cuestión política, digamos, pero hacía los mandados. Aprendí mucho ahí, cómo era la política de adentro en la Cámara de Diputados, porque chusmeaba, iba a ver. Nunca me pidió Rubén que me afiliara, y fue una cuestión más que yo trabajaba de periodista en esa revista que usted mencionó, Solidaridad, de Domínguez, y me iba a ir a estudiar a La Plata, y Domínguez me dijo anda a verlo a Rubén, y cuando fui a Rubén ese ya me dijo el gallego y me llevó a trabajar. Digamos, estamos hablando de 2 personas ya fallecidas, pero claro. Yo a Rubén le tuve mucha estima, me tenía mucha paciencia, pero después no, como yo le decía, salió esto de Beto Sorchili, pero tengo escrito los primeros 10 años del peronismo, tengo escrito sobre la Revolución Libertadora y el gobierno de Estanislao Smith Estrada, tengo escrito... Ahí fue Raúl. Claro, Raúl Alonso. El factotum. Tengo escrito todo un libro sobre Aquiles Pasaglia, tengo escrito un libro La Casa Radical, la donó él. Claro, sobre Rodolfo Idiar, tengo escrito, ahora estoy escribiendo en este momento, sobre el gobierno de Enrique Amandaray, y por eso le preguntaba de Ángel Alonso, porque fue el otro intendente del proceso de reorganización nacional. No, a mí me gusta ser observador, digamos. La misma pregunta que usted me hizo, me hacen habitualmente los futboleros, porque sabe usted que yo relato fútbol, digamos, que es lo que yo haría, digamos, si pudiera vivir solamente... Pero no son haría. Víctor Hugo Morales, porque Víctor Hugo Morales tiene un compromiso fuerte. Claro, me dicen, es muy gracioso, porque los de Rivadavia dicen que soy de San Patricio. Los de San Patricio dicen que soy de River, y los de River dicen que soy de San Patricio. Y anoche, cuando salí de la cancha que jugó Huracán, y con San Carlos, un muy buen partido, con 200 y pico de personas en la cancha, me estaba esperando un hombre en la puerta del Club San Antonio, con el conserje, que estaban escuchando el partido en la radio, por la radio en el club, enfrente de la cancha, porque no había gritado mucho el gol de San Carlos, si era de Huracán. Y yo le dije que no, pero que bueno, que el día anterior no había gritado mucho el gol que le habían hecho San Antonio, que se lo había hecho Cucuyú, porque me había entusiasmado mucho
con San Antonio, que me había entusiasmado con Huracán. Pero bueno, es así, digamos, siempre a uno lo... Micro pregunta dentro del tema grande, pero todo es historia, todo es historia, es un título. ¿Cómo se llamaba? Feliz Luna. Feliz Luna, todo es historia, una revista, impresionante. Sí, después te podría hacer un ping-pong de qué estilo te gusta más. A mí Piña no me termina de gustar nada, lo digo yo del vago. Sí, yo leo, más que libros de historiadores, por ahí leo muchos libros de historia, tengo un montón, tengo una biblioteca muy grande para lo que es Areco, que yo no sé, 600 libros. Tengo más o menos una cosa así. Sí, pero leo de todo, por ejemplo, tengo al Tata Joffre, unos cuantos. No me puedo comprar los últimos porque valen como 1.000 pesos. ¿A Seferino Reato lo lees? He leído Operación Traviata de Seferino Reato, sobre el asesinato de Rucci. Por ejemplo, tengo unos cuantos libros de Bonazo. ¿Al Turco así? Al Turco, ¿sabe qué leí? Los Reventados, ¿se acuerdan? De Asís. Y tengo también de Anguita y Caparrós, que hicieron La Voluntad, tengo la colección completa. Caparrós es importante. Sí, tengo, por ejemplo, para que se dé una idea. Pero después me voy comprando libros de periodistas que hacen análisis de ¿A la historia. Nata? A la Nata no tanto. ¿A Sebrelli? Un poco. Ese es filósofo. Es filósofo, he leído algo de Sebrelli. Pero tengo, no sé, muchos libros de periodistas que hacen, como ese libro, digamos, libros de periodistas que analizan un segmento de la historia. Sí. Marcelo Larraqui, por ejemplo, me gusta mucho Larraqui. Tengo un libro sobre López Rega de Larraqui. Tengo, por ejemplo, de María Soane, bastante, uno interesantísimo que es de Videla, que se llama El Dictador. Tengo algún trabajo de Enrique Vázquez, ¿se acuerda? Que era un periodista muy cercano al radicalismo. Tengo de Pablo Giussiani, que era también un periodista que estuvo exiliado en el proceso en Italia y que se acercó mucho a Alfonsín. Y hay un libro reportaje de Alfonsín de sus primeros 4 años de gestión, imperdible para aquel que le gusta la historia, porque explica los grandes trazos de la política que intentó llevar adelante Alfonsín: Congreso Pedagógico Nacional, Ley de Punto Final y Obediencia de Vida, Juicio de los Comandantes. Libro maravilloso. Y así tengo de un montón. Hoy me acaba de llegar hoy que me compré en Mercado Libre un libro de Reinaldo Viñones, el último presidente de la dictadura, que se llama, escrito por él, por el propio Viñones, que se llama El último de facto. Entonces él va contando todo el tiempo que... Sí, que le cargan a todos les cargan con la desaparición de los expedientes. Claro, bueno, yo por ejemplo leo todo eso. Leo permanentemente, leeré, qué sé yo, promedio 2 por mes, una cosa así. ¿Te lo pasás un buen rato leyendo? Sí, en cada hueco que tengo leo. Leo y me gusta y anoto cosas y me surgen ideas. ¿Y no se te dio por estudiar historia como oficio? Estuve a punto, pero bueno. Pero la estás haciendo, por otra parte, ¿qué te pueden enseñar? Se van a enojar los profesores de historia. Me podrían enseñar mucho. Lo que pasa es que porque la historia tiene, por supuesto, la visión histórica, tiene que tener. La filosofía no se escapa a nadie, tiene que tener una visión filosófica de lo que son las cosas. Y ahí está el tema económico, no se escapa a nadie, la economía también. Estudié yo periodismo en La Plata, me faltaron algunas materias para recibirme en la Universidad Nacional de La Plata, que hoy la facultad se llama Néstor Kirchner. En la época que yo fui, Néstor Kirchner creo que era intendente de Río Gallegos, así que no. Pero nos tuvimos cursadas de metodología de la investigación, de historia del siglo XX, historia latinoamericana, historia argentina, tuvimos historia de la economía, tuvimos historia de las ideas políticas, o sea, no solo cómo hacer una entrevista, cómo hacer un artículo, sino que tuvimos una formación. Por ejemplo, tuvimos un seminario con Miguel Bonazo. ¿Leíste a Hobsbawm? Hobsbawm, sí, leí... ¿Lo tenés algún libro? Sí, tengo... La historia del siglo XX.
Y también la historia de las revoluciones, Sí, historia sí, del... me los quiero comprar. Eso. Me costó leerlos, Te Hoffman. puedo prestar libros. ¿Cómo no? Te- Me costó leerlos, Hoffman. Me costó porque es mucho Es ir y muy- venir. claro. No, pero tiene muchos datos. Sí, Entonces es tenía un que... gran trabajador Sí, sí. y algunos lo consideran el más importante periodista del siglo XX, duda. medio inclinado a la izquierda. Sí, medio inclinado a la izquierda. Sí. Pero son muchos datos los que tiene, entonces lleva mucho leer un capítulo. ¿Sí? O 5 páginas y hay que hacerse anotaciones al mar. Hay otro libro de él donde divide el siglo en algunas épocas. Claro, Dice que claro. fue hasta tal parte. Bueno, Sí, sí, sí. hay otro libro de él que se llama Un siglo interesante. Que poco fue el más- que vivió él. Creo Sí, que fue el que- último sí, que... sí, Es más, creo que se editó cuando él ya había Bueno, fallecido. eso estará a tu disposición para ¿Cómo no, prestarte. Armando? Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto, Armando. El gusto, Conversación. sí, el gusto ha sido todo mío. ¿Eh? Bueno, no, estaba preguntando No, sí, Juan Pedro que está. si llegó... Está en posición como de griego, mire, pensativo. ¿Eh? Está como en No, posición- debe estar medio cansado porque anda en un operativo, qué sé yo, de trabajo intenso, Muy bien, muy de bien. todo tipo de cosas. Hay que aprovechar. Se está por muda. Hay que aprovechar Bueno, mientras se pueda. Marcelo, Bueno, Armando, le dejo de regalo el un libro. gusto y realmente me alegro mucho de que nos vayas a seguir contando la historia que has vivido, porque por último es muy importante haber vivido la historia. Yo creo que una de las cosas que siguen pendientes, yo tengo un libro bastante importante, así gordo, y el resumen que se llama El comunismo en el siglo XXI, de un señor Piquet. Ah, sí. Francés. Thomas Lo Piketty. tengo, sí, Thomas Piketty. Lo tengo, Sí, sí. El tomo entero también está a tu Sí, disposición. cómo no, muchas gracias. Y el resumen que lo compré porque es denso y largo el gordo. Y hay que ponerse a leer. Hay que ponerse a leerlo. Pero eso te lo menciono porque creo que no lo pueden sacar de encima a Marx. Sigue siendo un problema Marx, Sí, para la derecha y para todo el Y mundo. su manera de pensar la realidad me parece Sí, que es un sí, gran sí, aporte, que sí. deja, un método para pensar la realidad. Y también para los antecedentes que están en la historia de tu vocación, que es la de la historia. Vos tenés que pensar que esos griegos adelantaron todo, porque nada más que Aristóteles, ¿no? Aristóteles escribió 4 libros que dicen los títulos de las cosas de las que se sigue hablando. Dice la metafísica, o sea, la ontología, ¿no? La política, la escribió, Claro. ¿no? La ética, ¿no? Y la lógica. Esos 4 libros tienen todo de lo que se sigue habiendo desarrollos ahora y de los que mucho después, siglo XVII y demás, se desprendió la ciencia experimental y todo lo demás. Exactamente. Pero hace falta personas con vocación como la tuya y espero, aparte de leer leer los otros. Veremos. Cuesta, pero Eh. bueno, vamos a... El emprendimiento editorial cuesta. Si no pasa nada, el 10 de abril se va a hacer la presentación. Yo después lo voy a invitar. Sí, voy a tener muchísimo gusto en estar ahí. Y le voy a avisar. Porque tenía que conseguir el lugar. Todo es toda una logística. Usted Sí, sabe sí, lo que es vale, el vale. esfuerzo. Así que... Bueno, pero bueno, veremos. Marcelo y Carlos. Muchas gracias. Un Armando. gusto. Un gusto. Y no les bloqueé. No, para nada. Que Muchas gracias. esperamos tus trabajos. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos al corte, enseguida estamos con nuestro invitado que sigue, que es un importante actor, digamos, de nuestra historia local, como es el Frente Cambiemos. Exactamente. Muy bien, Armando. Perspectivas.